Biblias abiertas en Segundas de Crónicas 17, versículo 3, 4, 5 y 6. Vamos a leer todos, por favor. Dice, y Jehová estuvo, a ver todos a la vez. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó en su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Amén. Entonces vemos cómo Josafat, aquí nos habla el versículo 5, dice que Jehová, cuando fue confirmado su reino, dice que él fue muy próspero, tuvo mucha abundancia, prosperidad. Y vemos cómo Dios lo bendijo, pero ¿por qué? Vamos a ver, de los 20 reyes que hubo en Judá, toda la mayoría de los reyes fueron malos. Vamos a ver que hubo un número muy pequeño de reyes que fueron buenos reyes. De esos 20 reyes que hubo en Judá, habían solo 8 reyes buenos. De esos 8 reyes buenos, Josafat fue uno de los reyes que sobresalió. ¿Por qué Josafat? Porque Josafat lo bendijo mucho. Josafat fue un hombre que buscó de Dios. Josafat se agradó en que si él iba a una batalla, él buscaba la presencia de Dios. Él ponía a sus soldados, a sus guerreros, a alabar a Dios, a adorar a Dios. Ese era el gran secreto que tenía Josafat. Y Josafat, Dios se agradaba de Josafat, de ver su entrega y su corazón a Dios. Por otra de las razones que Dios se agradó del rey Josafat fue porque él destruyó todos los lugares altos, todos los templos de Baal y Acera, de estos dioses paganos, y Dios se agradó en su corazón de ver la actitud de Josafat, que fue un hombre conforme a los deseos que Dios tenía en su corazón para que Josafat gobernara y reinara a su pueblo. Esa fue la gran diferencia en Josafat. Vamos a leer 2 Crónicas en el mismo capítulo, veamos el versículo 19. Y dice, vamos a la vez, por favor. Y enseñaron, a ver mis hermanos, vamos a leer todos. Vamos el versículo 9 del mismo capítulo 17 de 2 de Corintios. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Mire la misión tan grande que tenía Josafat. Por eso Dios se agradaba de Josafat. Porque la misión de él es reunir a sus sacerdotes, a sus levitas, y llevarlos por todas las ciudades a compartir y a enseñar esa palabra, a llevar esta palabra de Dios que era la palabra de vida, o es la palabra de vida para todos nosotros. Esa fue una de las enseñanzas que dio ese rey Josafat. Y vemos que en ese tiempo, esos reyes anteriores a Josafat nunca tenían la palabra de Dios como su instrumento guía para instruir al pueblo. Ellos no buscaban a Dios como lo hacía Josafat. Por eso Josafat agradó a Dios. Porque ninguno de esos otros reyes anteriores, vemos que Acab fue un rey malísimo. ¿Se acuerdan de Acab? Que fue uno de los reyes más malos que hubo. Y acordémonos que también ese reino se dividió en el reino del norte y del sur, también por errores cometidos por el rey Salomón. Entonces aquí vemos cómo esa división también hizo esa diferencia en el reino del norte y reino del sur. Y vemos que aquí Josafat fue uno de esos hombres valerosos, temerosos de la palabra de Dios, temerosos de que Dios, conforme a su designio en su corazón, él dirigía a su pueblo a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver ahí en ese momento cuando el pueblo no tenía ese horizonte, estaban perdidos porque sus reyes anteriores no ministraban con la palabra de Dios, sino ellos iban tras otros dioses. Pues ¿qué vendría para esa nación? Desolación, venía muerte, separación de Dios primeramente. Y esto hizo que el rey Josafat tomara como misión número 1 eso, llevar y compartir la palabra por medio de sus sacerdotes, de todos los levitas, llevar a instruir al pueblo
con esa palabra de Dios, con esa poderosa palabra de Dios que transforma las vidas. Entonces miramos también aquí que Josafat halló gracia ante los ojos de Dios por ser ese siervo fiel, obediente a la palabra de Dios. Vamos a segunda de Crónicas 10, del mismo capítulo 17, vamos a ver el versículo 11. Y dice, vamos todos por favor, quiero que todos miremos la palabra y que la leamos duro, que tiene más fijación en nuestro oído para que se nos guarde esa palabra en nuestro corazón. Dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. ¿Quiénes eran los filisteos, mis amados? ¿Quién les suena que eran los filisteos? ¿Eran qué? Eran enemigos, ¿cierto? Eran los enemigos. ¿Por qué los enemigos venían a traerle presentes a Josafat? ¿Alguien se pregunta el por qué? ¿Por qué? Porque Josafat estaba delante de la presencia de Dios. Todos sus ayudantes, sus ministros estaban delante de la presencia de Dios, clamando por esa nación, de rodillas, pidiéndole al Señor que les diera la sabiduría para gobernar ese pueblo. Por eso entró temor sobre esa nación. Todo el pueblo traía esos presentes para Josafat. ¿Y qué hicieron con Josafat? Llenarlo de mucha riqueza, ¿cierto? Fue muy próspero, fue muy bendecido, porque Dios utilizó a sus enemigos para traer bendición a la vida de Josafat y a esa nación completa. Entonces ahí vemos que esos filisteos molestaron también por mucho tiempo. Fueron la piedra en el zapato de todo el pueblo de Israel. Fueron los que estorbaron al pueblo de Israel. Eran unos grandes enemigos temibles de ese pueblo. Y vemos cómo Dios sacó victorioso a Josafat. Y Dios hizo resplandecer su rostro sobre esa nación, porque trajo temor a todos sus enemigos. Y por eso vemos nosotros aquí que en Romanos 8:31 dice la palabra, pues si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Vemos también que aquí cuando Josafat fue a la guerra ante esos ejércitos enemigos, todos estaban allí en un monte esperando el momento del ataque, ¿cierto? Vemos que cuando ellos fueron a hacer frente a sus enemigos y fueron a derrotar a Josafat, vemos que Josafat se reunió con todos sus oficiales, con todos sus sacerdotes y los puso a alabar a Dios, a adorar a Dios allí en ese monte. ¿Y qué pasó, mis amados? Si vieron que con el momento cuando Josafat puso a todo su ejército a adorar, a alabar, a buscar esa presencia de Dios, ¿qué vino contra el ejército enemigo? Vino confusión. El Señor mismo los encegueció y los confundió. ¿Y qué hicieron ellos? Se mataron entre ellos mismos, dice la palabra. Trajo confusión en todos ellos que terminaron destruyéndose en ellos mismos. Porque Dios es así, Dios es poderoso, Dios pelea por nosotros. Y aquí la palabra lo dice muy claro, mis amados, que si Dios está con nosotros no hay quien nos pueda hacer frente. Que si por 4 caminos vinieren a hacernos frente, por 7 caminos huirán delante de nosotros. Porque Dios es un Dios poderoso, un Dios que levanta, un Dios que restaura nuestras vidas. Es un Dios de poder, de gloria. Y esa gloria y ese poder de Dios están aquí en este momento, en este lugar. En medio de nosotros, en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias, de nuestros hijos. Porque Dios es fiel y Dios no se olvida de su promesa. Dios es poderoso, mis amados. Y vemos en ese momento cuando Él trajo esa confusión a ese pueblo, ellos lo que hicieron sobre el monte fue la mortandad tan tremenda que hubo de sus adversarios. Vieron los cuerpos tirados en el piso allí en ese valle. Y vieron que esos cuerpos ya llegaron a poseer las riquezas que ese pueblo tenía, que ese ejército traía, joyas, vestidos, todas esas riquezas fueron para el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios volteó a sus enemigos y entre ellos mismos hubo destrucción. Dios hace estas cosas y más poderosas aún. Dijo que haría con nosotros y que nosotros por medio de Dios haremos grandes señales y prodigios. Amados hermanos, es solo cuestión de dedicación, solo cuestión de estar pendientes de buscar la palabra. ¿Qué Dios quiere que yo haga con determinada situación? ¿Cómo puedo yo afrontar mis problemas, mis adversidades? Y en la palabra tenemos la solución. Ahí es donde tenemos que acudir, no a los amiguitos, venga, aconséjeme cómo salgo de este problema. No, que voy a aconsejarle a mi amigo de confianza, él sí me sabe sacar de esta situación.
No, mis hermanos, la solución las tiene el Señor. Dios tiene la salida a todas nuestras necesidades, a todas nuestras angustias. Pero vemos que así también como Josafat halló esa gracia delante de Dios, también cometió un grave error. Vamos a leer Crónicas, el capítulo 18, versículo 1, por favor. Y aquí vamos a ver cómo cambió de un momento a otro esa bendición de Dios y esa comunión que tenía Josafat con Dios para, para hacer frente al enemigo. Y vamos a leerlo aquí en 2 de Crónicas 18, 1. ¿Qué dice, mis hermanos? Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Y contrajo qué? Parentesco con Acab. Ahí empezó todo. Ahí empezó ese error a cobrar su terreno. Ahí, cuando contrajo parentesco con Acab. Y vamos a mirar más adelante el versículo 21, capítulo, segundo de Crónicas, capítulo 21, versículo 6. Por favor. ¿Todos listos? Y dice, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenían por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál fue ese error, mis amados? ¿Cuál fue el error? Primero, desobediencia, ¿cierto? Y el segundo, ese error tan grande fue aceptar que su hijo emparentara con la hija de su peor enemigo, que fue el rey Acab. Mire esa decisión cómo marcó un pueblo, una nación completa, porque a causa de ellos, de Acab y de Jezabel, fue que llegaron esos dioses paganos a ese pueblo. Llegó el dios Baal y Acera, que yo les dije en un comienzo, que eran dioses de la prosperidad y la abundancia, que era lo que el pueblo buscaba. Entonces, como Dios también es celoso de su pueblo, Él también trae unas consecuencias a cada acción equivocada de nosotros, a cada error que nosotros cometemos. También tenemos que afrontar unas consecuencias, ¿cierto? Dios nos perdona de nuestro mal proceder si nos arrepentimos de corazón. Él perdona nuestros pecados, pero mis amados, las consecuencias tenemos que afrontarlas en carne propia y afrontar esas consecuencias, a veces dolorosas, a veces nos cuestan dificultad afrontarlas, pero Dios es poderoso. Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces vimos que por ese error Josafat empezó a desviarse de ese propósito de Dios, porque ya empezaron a inclinarse hacia otros dioses, porque su hijo se emparentó con la hija de Acab. Empezó a desviarse ese propósito de Dios. Empezaron a seguir a dioses extraños, dioses ajenos, que no era lo que Dios quería para su pueblo. Vemos también otro ejemplo muy, muy tangible con la vida del rey Salomón. Vemos que el rey Salomón también fue un hombre que buscó el favor de Dios. Fue un hombre que fue quien construyó ese templo para Dios, esa casa de Dios, que lo hizo con toda su dedicación y quiso agradar a Dios. Pero también vemos que Salomón tuvo otro error. ¿Y cuál fue ese otro error, mis amados? ¿Las qué, mi hermano? Bueno, vamos a mirar. Salomón, que tuvo 1000 mujeres, ¿cierto? Salomón tuvo 1000 mujeres, mis amados. Imagínense ustedes Salomón con 1000 mujeres. Él tenía una debilidad tremenda por las mujeres, ¿cierto, mis amados? Mira, 1000 mujeres. ¿Cuándo convive Salomón con 1000 mujeres? Dios, eso es un verdadero milagro. 1000 mujeres, imagínense, no tanto el problema de las 1000 mujeres. ¿Cómo congeniar con 1000 mujeres si a veces con una sola las situaciones se ponen difíciles, mis amados? Solo con uno a veces, cada uno que es casado sabe, mis amados. Amamos a nuestras esposas, pero hay momentos de dificultades, hay momentos difíciles. La convivencia no es fácil, mis amados. Entonces yo me pongo en el momento, en esa escena del rey Salomón con sus 1000 mujeres. Aparte de que tuvo 1000 mujeres, que habla la palabra, de esas 1000 mujeres también tenía como 1000 suegras, ¿no? Le correspondía. algo impresionante. Pero mire cómo Dios también tuvo que enderezar la vida de Salomón, porque sí, él fue un hombre que buscaba la presencia de Dios. Salomón
hizo ese templo para Dios con dedicación, pero ese error también vino a lo largo del tiempo a causar sus consecuencias. También vino a traer división, a desviar a su pueblo, a buscar otros dioses. Otro ejemplo que les voy a dar así como claro, nosotros hemos visto que nuestra nación y Venezuela no han tenido las mejores relaciones, ¿cierto? Ahí vemos un ejemplo más o menos palpable que lo podemos asociar, que así como ellos tuvieron esas alianzas así, aquí también esos errores que se cometen, ellos lo cometieron. ¿Por qué creen que cometieron esos errores? Tanto como Josafat como Salomón creen que cometieron esos errores. Primero, por una desobediencia a Dios, por desviarse del propósito de Dios. Segundo, eso lo hicieron por alianzas diplomáticas entre naciones. Entre esas naciones hubo unas alianzas. Y vamos a poner un ejemplo para que me entiendan este pasaje. Es como si Venezuela, ahorita que está así como medio roces con Colombia por el tema del proceso de paz, por la situación que está viviendo Venezuela, que nos están culpando que es responsabilidad de nuestro presidente, que es culpa de los colombianos. Es como si si el hijo de Santos llegara y emparentara de pronto con el hijo de Maduro. No digo de Chávez porque ya Chávez no va más, pero con la hija de Maduro. Sería más o menos la misma comparación, la misma similitud. Habría paz, ¿cierto, mis amados? Porque hay una alianza ya de por medio, porque ya la hija de Maduro vendría a ser como una hija para Chávez, para el presidente Santos, perdón. Entonces ahí habría una alianza que los enemigos no se podrían enfrentar porque hay algo que impide, y son esos lazos, ese vínculo familiar que habrían entre esas dos naciones. Entonces, ¿qué habría? Paz, ¿cierto? Paz, había tranquilidad, nada de guerra, cero guerras. Entonces ahí es donde vemos cómo estas malas decisiones marcan nuestras vidas, cómo marcan ese propósito que Dios tiene con nosotros y lo hacen desviar hacia otras cosas contrarias a lo que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, mis amados, hoy tengo el título de este mensaje, de esta enseñanza, lo he llamado las tres sillas. No sé si vean tres sillitas acá. Esas tres sillitas que nos representan. Esas tres sillas van a representar los tres estados espirituales de cada uno de nosotros. Cada sillita de estas tiene un propósito, no es por decorar. Cada silla va a representar los estados espirituales de cada uno de nosotros. Y yo quiero compartir el mensaje para dar la enseñanza sobre Josué y David. Voy a explicar primero qué implica cada silla. El primer estado tiene buena fe, buena dedicación para Dios. El segundo estado, que viene siendo la segunda silla, el estado es medio sí y medio no, es miti miti. Tiene conocimiento de Dios, pero ni fu ni fa. El tercer estado no tiene esa idea de Dios, no tiene conocimiento de Dios. Tengan muy presentes, mis amados, lo que estamos hablando. Representa nuestros tres estados espirituales en nuestra relación con Dios. Vuelvo a repetir, primer estado tiene buena fe, buena dedicación para Dios. El segundo estado, miti miti, tiene y no tiene. Y el tercer estado no tiene esa idea sobre Dios. Acuérdense, Josué y David. Vamos a leer Josué 24. Josué capítulo 24, versículo del 1 al versículo 1 y 2 y versículo 14 y 15. Entonces empezamos con Josué. ¿Listos, mis hermanos, con esa palabra? Vamos a leer el versículo 1. Dice, y reunió, seguimos todos por favor, y reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces,
sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Vamos al versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Vamos al versículo 15, dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ver esa generación de Josué. Dice que ahí en esa, bueno, vamos a invitar a esa primera silla a Josué, ¿cierto? Vamos a hacer sentar a Josué por ser esa generación de los que buscaron de Dios. Ahí ubicamos a Josué porque Josué fue un hombre de fe. Josué fue un hombre esforzado, un hombre valiente, temeroso de Dios. Por eso yo lo invito a sentarse en esa silla, Josué. Merece estar en la primera silla. Amén. Por ese sacrificio y por esa entrega a buscar de Dios y a estar atento a la palabra de Dios, porque él fue un hombre esforzado y valiente. ¿Por qué hombre de fe? Vemos que cuando Josué y el pueblo de Israel fueron a pasar el río Jordán, hacemos la similitud cuando Moisés iba a pasar con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Vemos que cuando iba Moisés delante del pueblo, que llegó y alzó sus manos, el mar se abrió, ¿cierto, mis amados? Inmediatamente Dios abrió el mar. El pueblo de Israel pasó. El mar cerró, acabó con sus enemigos. Pero mira que con Josué fue algo más de fe. La fe de Josué empezó a funcionar desde este momento. Cuando él quiso pasar el río Jordán, de una no se abrió el río Jordán. ¿Cuándo se abrió el río Jordán, mis amados? ¿Cuándo qué? Cuando el pueblo tocó con sus pies el agua, el río se abrió. El río Jordán se abrió. Por eso fue llamado un hombre de fe. Porque inmediatamente otro diría: uy, no, Señor, eso el río no se va a abrir, yo me ahogo con mi gente, ¿cómo hago? Entonces, si yo no veo abierto el mar, el río, yo no voy a pasar. No puedo pasar, Señor, ¿cómo hago? Nuestra fe dudaría humanamente. Pero Josué fue ese hombre valeroso, de fe, que tan pronto tu pueblo tocó el pie, puso sus pies en el agua, el río se abrió y el pueblo pasó. Entonces por eso llamamos ahí a Josué. Vamos a leer Josué 24, el versículo 31, y dice: y sirvió Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Josué había hecho por Israel. Todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces, ¿a quién creen ustedes que podemos invitar a esta segunda silla, mis amados? Aquí estamos hablando de los ancianos, ¿cierto? Aquí vamos a ubicar a los ancianos, porque aquí en el versículo, vuelvo y lo leo: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían de todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces aquí están sentados los ancianos en esa segunda generación. Pero ¿qué hicieron los ancianos? Andaron al lado de Josué, ¿cierto? Vieron las obras que hizo Dios al pueblo de Israel, pero nunca se involucraron, solo fueron observadores. Porque esos ancianos habían observado, tenían el conocimiento de todo lo que Dios había hecho con Josué y eran los fieles testigos del poder de Dios. Vamos a Jueces
a Jueces 2, versículo 10 al 12, por favor. Y dice, y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces aquí a quién vamos a ubicar en la tercera silla, mis amados. ¿A los hijos de quién? De los ancianos. Ahí vamos a llamar a los hijos de los ancianos. Dice que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces ahí vemos que ellos no tenían conocimiento de Dios, ¿cierto? Vimos las características de cada estado. El primero, el segundo, que es el miti miti, y el tercero que es cero, nada conocimiento de Dios. Entonces, mis amados, hoy quiero que nosotros nos fijemos bien en nuestra vida espiritual. ¿Cómo cree cada uno, o cómo creemos cada uno de nosotros que está nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios? Entonces, esos que se ubicaron en la tercera silla son los hijos de los ancianos, que desafortunadamente no conocieron de Dios. Vamos, quiero presentar una diapositiva, por favor, si me colaboras. Aquí culminamos con esta generación de Josué, que fueron las tres generaciones: Josué, los ancianos y los hijos de los ancianos. Vamos a mirar esa primera diapositiva y vamos a ver las características de cada uno de estos estados espirituales. Y vamos a empezar con la primera, que es las tres generaciones de Josué. Vemos que en la primera silla se ubica Josué, en la segunda silla se ubican los ancianos, y la tercera silla vemos que están los hijos de los ancianos. Vamos a ver la relación con el Señor. La primera silla conocía a Dios, ¿cierto? Conocían y adoraban y servían a Dios. Tenemos esa característica. La segunda silla, ¿conocían a Dios? Sí, conocían a Dios. Claro, mis amados, ellos tenían buen conocimiento de Dios, sabían del poder de Dios, de los milagros de Dios. Pero ¿qué tenían de diferencia? Que no estaban involucrados en la obra de Dios. Solo eran espectadores, solo eran observadores, solo miraban. Oh, Dios poderoso, Dios ha obrado con Josué. Bien, hasta ahí, qué alegría. Pero involucrarse en nada involucrarse con la obra. Y vemos la tercera silla, que ellos se apartaron de Dios, no tenían nada de conocimiento de Dios. Ellos no conocían las obras de Dios, porque esa generación se fue tras dioses ajenos. En esta mañana yo quiero hacer énfasis en esa segunda silla, mis amados. Quiero que cada uno allí en su corazón analice en qué silla se podría sentar en esta mañana. Si Dios nos preguntara esta mañana: hijo, Antonio, Carlos, Pepe, Pedro, ¿cuál de esas sillas te pertenece a ti? No necesitamos responderlo. Solo Dios y tú allí delante del Señor. Solo Dios. Entonces, por eso quiero hacer ese énfasis en esa segunda silla. Solo observadores, solo conocemos de Dios, tenemos buena información de Dios. Dios es poderoso, hace milagros, Dios calma las tempestades, sí, mis amados. Pero ¿qué de involucrarnos en la obra? ¿Qué con mi trabajo frente a la obra del Señor? ¿Dónde están mis obras para el Señor? ¿Dónde está ese corazón aguerrido a ir a predicar la palabra? ¿Dónde está ese corazón de ir a ministrar a personas, a familias que están en necesidad, que están pasando tribulación, a esas generaciones de jóvenes que se están perdiendo por error de sus padres como Josafat, de no ilustrarlos con la palabra de Dios, de no llevarlos ante el altar
y presentarlos ante Dios. Ahí es donde yo quiero, hermanos, que hagamos énfasis en esta silla, en la segunda silla. La tercera no nos debe interesar. Solo debemos anhelar la primera silla, mis amados. La primera silla es la que debe llenar nuestro corazón para ser esos siervos esforzados, valientes, temerosos ante la voluntad de Dios, para obrar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el anhelo en nuestro corazón que debe reinar desde ahora. Mis amados, no se preocupen. Yo también me sentí preocupado y yo le pedí perdón al Señor porque también he cometido errores. Errores que gracias a Dios me ha dado oportunidad de decirle: Señor, perdóname porque cometí este o aquel otro error, esta u otra equivocación que en el momento me ha costado dificultad, pero Dios ha sido poderoso. Así que no te sientas preocupado, solo clámale allí al Señor. Dile: Señor, perdóname todas estas faltas, todos estos errores que he cometido y que han desviado tu propósito en mi familia, en mi casa, en mis hijos. Ahí es donde el Señor nos quiere, allí humillados ante su presencia, con ese corazón contrito y humillado delante de Dios. Amén. Ahora quiero compartir acerca de la generación de David. Ya dejamos al lado lo que fue Josué, su generación de los ancianos y su tercera generación de los hijos de los ancianos. Pero vamos a ver que también hay otra generación que también nos ilustra de cómo por errores también se desvía ese propósito de Dios, por errores que cometemos. Vamos a leer Primera de Reyes 3, versículo 6, esa primera parte. ¿Ya listos, mis amados? Y dice la palabra, Primera de Reyes 3, versículo 6. Dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. ¿Sí ven esa declaración que hizo David? Que hizo Salomón, perdón. Salomón aquí estaba exaltando ¿qué? ¿Qué exaltaba Salomón en este versículo? Salomón aquí el comentario que hizo fue acerca de ¿qué? De la vida espiritual de su padre, de la relación de su padre para con Dios. Él no habló de su padre: uy, mi papá es un bacán, mi papá es chévere, mi papá me prestó el carro, mi papá me regaló plata. Eso no lo dijo. Eso no lo dijo Salomón de su padre. Él me prestó el carro, me dio las haciendas, me heredó los caballos, el dinero. Eso no fue el comentario de Salomón acerca de su padre. Salomón se enfocó en la vida espiritual de su padre. Él fue lo que habló de su padre, porque eso fue lo que a él lo marcó, de ver que su padre era un hombre conforme al corazón de Dios, que buscaba a Dios en todo momento, que dependía de Dios para tomar sus decisiones. Ese fue el comentario que hizo Salomón de la vida espiritual de su padre. Esa es la enseñanza. Y en esta mañana yo quiero confrontarlos a cada uno de ustedes y llevarlos a que allí donde tú estás te preguntes: ¿qué concepto tiene mi hijo o mis hijos de mi relación con Dios? ¿Qué concepto? ¿Qué piensa mi hijo, mi hija, mis hijos en general de mi relación con Dios? No lo que piensan los demás. Primeramente debemos preocuparnos qué piensa Dios de mí. Segundo, ¿qué piensan nuestros hijos de cada uno de nosotros? De nuestra relación con Dios, de nuestra vida espiritual con Dios. En esta mañana les hago ese llamado, esa pregunta. Allí donde tú estás, pregúntate: ¿qué piensa tu hijo? Mi papá solo va a la iglesia los domingos y llega bien tarde, se va bien temprano antes de acabar el culto. Qué ejemplo tan bueno. Mi papá está pensando en qué va a almorzar ahorita apenas se acabe el culto. Mi papá me dice, yo le digo: papá, llévame a la iglesia. Mi papá me dice: no, hijo, Dios descansó el sábado, hoy es día de descanso para nosotros como familia. El domingo Dios descansó, hoy es domingo de descanso para nosotros como familia. ¿Eso pensarán nuestros hijos? ¿Qué más piensa tu hijo de ti?
El Señor en esta mañana nos inquieta en eso. O de pronto tu hijo dice, mi papá es líder de la congregación, pero a la casa llega, nos grita, nos insulta con malas palabras, es de mal genio, es un ogro en la casa y aquí en la iglesia tiene otra máscara. Mis amados, en esta mañana yo personalmente fui confrontado porque esta palabra tocó mucho mi corazón y me quebrantó. Por eso en esta mañana yo hago énfasis en esto. ¿Qué piensan nuestros hijos de nuestra relación con Dios? ¿Qué enseñanza le estamos dejando a nuestros hijos? Acordémonos que todo lo que nuestros hijos ven de nosotros lo copian, quieren ser ese modelo de nosotros. Si yo soy un borracho, un empedernido, me gusta la farra, allá está mi hijo tomando trago, bebiendo. Si yo le digo a mi hijo no fume y lo mando a comprarme cigarrillos, me ve fumando. Esa es la enseñanza que yo les estoy dando. Entonces, mis amados, el testimonio nuestro es lo que cuenta. Nuestro testimonio habla muchas veces más que las palabras. Porque yo puedo decir, sí, amén, yo alabo a Dios, yo quiero a Dios, amo a Dios, sigo al Señor. Pero mi testimonio es totalmente contrario a lo que yo estoy predicando, a lo que yo estoy mostrando. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé esa sabiduría para poder discernir lo bueno y lo malo, para dejar ese mensaje de vida para nuestros hijos, para que nuestras futuras generaciones sean enseñadas por Dios, no por hombres, solo por el poder de Dios y por el poder transformador de la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso yo quiero invitar ahora, ¿a quién? A David, a esa primera silla a sentarse. Porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre con ese temor a Dios. Fue un hombre que buscaba la dirección de Dios en todas sus cosas. En todos sus quehaceres, David estaba buscando esa relación directa con Dios. Vamos a leer Primera de Reyes 3, versículo 9 y 10, por favor. ¿Qué dice? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Sí ven, mis amados, lo que pidió Salomón? Nosotros humanamente, ¿qué le pediríamos al Señor? Así, una idea descabellada, ¿qué le pediríamos al Señor? Señor, regálame el carro que quiero, el último modelo, Señor. La mejor casa, Señor, regálamela. Regálame el dinero, una cuentica extra, Señor, que es lo que necesito por si las moscas, ¿cierto? En nuestro corazón siempre está lo material. Siempre va a primar lo material. Sí, amén, mis amados. Dios no quiere que vivamos en pobreza. Pero primero, el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las otras cosas os vendrán por añadidura. Las demás cosas vienen por añadidura, mi amado. Primeramente busquémosle a Él. Primeramente busquemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces aquí vemos que la petición de Salomón fue esa. Al Señor le pidió que le diera sabiduría, que le diera entendimiento, que le diera ese denuedo para poder dirigir una nación tan grande. Ese fue el primer clamor. Por eso agradó tanto ante los ojos de Dios ese clamor de Salomón hacia Dios, porque él no le pidió nada material y fue un hombre muy próspero, muy bendecido, muy bendecido, porque nosotros lo vemos a través de la palabra, la bendición que tuvo Salomón. Dice que no hubo otro igual en la tierra y no lo ha habido como Salomón, en prosperidad y en sabiduría. Vamos a Primera de Reyes. Entonces vemos que por eso ubicamos a David en esa primera silla y vamos a mirar la segunda silla. Vamos a Reyes capítulo 11 versículo 4.
dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces miren mis hermanos ahí, ¿cómo podemos ubicar a Salomón? Yo les decía al comienzo que la segunda característica de la segunda silla era un corazón miti miti. Tenía conocimiento de las obras de Dios, conocía el poder de Dios, experimentó el poder de Dios, pero también se apartó de Dios. ¿Por qué? Por una mala decisión. Y vamos a ver cuál fue. Dice que acá donde nos habla que por las mujeres que tuvo, imagínese complacer a 1000 mujeres, tuvo que desviar su corazón a los ídolos de cada una de ellas. Tuvo que congraciar con ellas, hacer una alianza. Listo, yo te acompaño a tu culto, vamos a adorar a tu Dios y después adoramos al mío. Miti miti. Por eso decía que corazón mitad allá y mitad acá. Un pie afuera y el otro pie adentro. Entonces por eso yo quiero ubicar ahí a Salomón en la segunda silla. Vamos a leer Crónicas, segunda de Crónicas 12, versículo 1 a 5 y el versículo 13 y 14, mis amados. Y dice lo siguiente. ¿Ya listos en el versículo? Amén. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año, cuando se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. 3200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es, de los libios, los siquenos y etíopes, y no tenían número, era una gran cantidad, no se sabían cuántos, pero eran muchos. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Sí vio que fueron entregados al rey de Egipto? Porque ellos se apartaron de Dios, dejaron los caminos de Dios. Y dice, fortaleció pues Roboam y reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, ¿a quién vamos a ubicar en esa tercera silla, mis amados? A Roboam, ¿cierto? ¿Por qué lo vamos a ubicar acá? Porque dice la palabra de Dios que no dispuso su corazón para buscar a Dios. Nunca pidió consejo de Dios. Entonces ahí vamos a ubicarlo a la tercera silla. Y te voy a pedir el favor que me regales la segunda diapositiva, por favor. Entonces vemos, la primera silla, anterior, las 3 generaciones de David. Exacto, perfecto. Dice la primera silla que está representando a David, la segunda a Salomón, y vamos que la tercera está Roboam, ¿cierto? Vimos que David, hombre completo, íntegro, conforme al corazón de Dios. Salomón fue un hombre que buscó de Dios, pero su estado espiritual era mitad y mitad, mitad con Dios, mitad fuera con los dioses paganos. Y vemos que la tercera generación de Roboam se apartó del Señor. No conocieron de Dios, porque se apartaron de los preceptos de Dios. Vemos la segunda, seguimos por favor. Vemos las características generales en la primera silla. Dice que describe como persona espiritual que toma decisiones basadas en la palabra. La segunda silla describe como una carnal que toma decisiones basadas en la sociedad, en las personas, en consejería de otros. Y vemos en la tercera silla que se describe como natural, no tiene ese propósito,
Vienen a la iglesia porque, uy Señor, si no voy a la iglesia tú me vas a castigar. No porque tenga un propósito a que venir a buscar a Dios. Señor, yo vengo a la iglesia para buscar tu presencia, para buscar tu favor, para buscar tu sabiduría, Señor. No, ellos vienen sin un propósito alguno a la congregación. Vemos que la otra característica de la relación con Dios. Bueno, pues vamos a mirar en la segunda que habla de la carnal, que es la segunda silla, que es la que se describe como carnal, que es la que toma decisiones basadas en otras personas. No son como la primera espiritual, que es: Señor, tengo este problema, hoy pongo mis necesidades delante de tu presencia, Señor. Dame la salida, dame la sabiduría para salir de esta aflicción, de este problema. En cambio la segunda es la carnal. Venga mi hermano, el Señor lo escucha más a usted. Ore por mi situación, estoy pasando necesidad. O sea, dependemos más de las opiniones de otras personas que creemos que son más espirituales que nosotros, porque nos da pereza buscar en la palabra de Dios esa solución a nuestras necesidades. Y acudimos a terceras personas que nos digan: uy hermano, tú eres más espiritual, ayúdame porque Dios te oye más a ti, para que Dios me saque de esta situación, de este problema. Esa es la segunda silla. Por eso les hacía énfasis, mis amados, en la segunda silla, porque así pasa realmente según la palabra de Dios. Y vemos en las características generales. En la primera silla hay una relación Dios y yo. La segunda silla vemos que hay una relación yo y Dios. Y la tercera vemos que es el solo yo, lo que a mí se me venga a la mente. Tengo tal problema, voy a mirar cómo lo soluciono, voy a pedirle al banco un préstamo a ver cómo no. Si me lo dan, salgo de los problemas. No le preguntamos la dirección a Dios. No le decimos: Señor, ¿tú qué tienes para mí? Ayúdame, tú eres el dueño del oro y de la plata. Provee mis necesidades, Señor. No lo hacemos, porque eso nos pasa, desafortunadamente. Hoy por eso también quería hablar de esas sillas, porque, mis amados, aquí el Señor inquietó mucho mi corazón y estamos hablando solo de las familias de la iglesia, no estamos hablando de las familias de afuera. Estos tres estados espirituales son de las familias de la iglesia, no de las familias de afuera, porque sabemos que muchas de las familias de afuera no tienen la luz de Cristo, no tienen el conocimiento de Dios, del poder de Dios. Y yo hoy hago el llamado: somos iglesia, y estas tres sillas representan nuestro estado espiritual en nuestras familias dentro de la iglesia, no las de fuera. Ese es el llamado, mis amados. Otra cosa es que las personas que están sentadas en la segunda silla no pueden garantizar la salvación de sus hijos, de su descendencia. ¿Por qué? Por las características que vimos anteriormente. No podemos garantizar que si estamos sentados en la segunda silla, nuestras generaciones tengan ese temor de Dios y el conocimiento de Dios, mis amados. ¿Qué debemos hacer, mis amados? El Señor esta mañana está hablando por medio de su palabra. Debemos anhelar esa primera silla, mis amados. La segunda silla no nos sirve. La silla de comodidad no nos sirve, mis amados. Ser esos espectadores, de ver desde la barrera la problemática de las personas que se pierden, de aquellas personas que no tienen el conocimiento de Dios, mis amados, estamos mal ubicados, estamos mal enfocados. Porque el Señor anhela en esta mañana que tú, que yo nos sentemos en esa primera silla, que seamos esas personas temerosas del poder de Dios, que seamos esas personas que ministramos, que reprendemos a nuestros hijos, pero bajo el temor de Dios, teniendo esta palabra como guía, como instrumento, como ese derrotero a seguir, mis amados. Porque de lo contrario, si seguimos en esa segunda silla, no veremos nuestras futuras generaciones bajo ese temor de Dios. Perderemos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, mis amados. Y ese es el llamado esta mañana, a que anhelemos esa primera silla, donde nuestra relación con Dios sea directa. Dios y yo, no yo y Dios. Dios y yo primeramente. El Señor tiene la salida a todas nuestras necesidades, mis amados. Pero no podemos conformarnos de ser esos espectadores,
esos oidores olvidadizos de la palabra, que solo, uy, qué predica tan elegante, uy, el poder de Dios está fluyendo. No, eso fue un mensaje, mi pastor, qué tremendo pastor, usted es tremendo con esa palabra, mejor dicho, me ministró. Salimos de la iglesia, mis amados, nos olvidamos, llegamos a la casa, guardamos la Biblia, la palabra de Dios, la ponemos en un mueble y solo la desempolvamos a los 8 días, cuando volvemos al culto. Así pasa, mis amados. Solo buscamos la palabra cuando tenemos que venir a la iglesia. Y el Señor nos está llamando en esta mañana que al anhelar esa primera silla, nosotros tengamos esa relación directa con el Señor, con el proveedor, con el dador de todo. Que no sea de momento, que no sea en el momento de mi aflicción que yo busque al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor demanda de mí y el Señor, hoy si no me fuera al cielo, si nos fuéramos alguno al cielo, si el Dios nos llamara hoy a su presencia, no vamos a notar que estuvimos sentados en la silla, pero cuando estemos ante la presencia de Dios en el cielo, vamos a ver el gran error que cometimos. Aquí en la tierra lo vamos a pasar desapercibido, pero Dios no pasa desapercibido. Ninguno pasaremos desapercibido ante la presencia de Dios. Y llegamos a la presencia de Dios. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con la descendencia? ¿Qué hiciste con los hijos de tus hijos? ¿No le enseñaste en la palabra como lo hizo Josafat en sus comienzos cuando restauró al pueblo, trayendo la palabra de Dios por cada ciudad, enseñando la palabra de Dios? El Señor nos va a llamar a cuentas, mis amados. Y esa segunda silla no es nada cómoda. Tenemos que involucrarnos, tenemos que meternos en la obra, hacer parte de la solución. No hacer solo críticos, observadores y oidores olvidadizos de la palabra, sino involucrarnos y hacer que el poder de Dios fluya en medio de cada una de nuestras familias, en cada uno de los miembros de nuestra casa y a nivel de la sociedad en general. Porque Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Y en estos tiempos difíciles, de dificultad, que el enemigo está azotando todas las familias, los jóvenes se están perdiendo sin el conocimiento de Dios. Ahí es donde estamos llamados nosotros, a llevar, a hacer mella, a hablar la palabra a todo momento y en todo lugar, a llevar ese mensaje de vida y de salvación a todas las vidas en la tierra. Algo acerca del servicio es muy importante, mis hermanos. Así sea barriendo la puerta, barriendo la calle, la entrada a la iglesia, abriendo las puertas. Mi amado, hay que hacerlo de corazón. Que el Señor sea glorificado en su vida. Así sea abriendo una puerta, barriendo una calle, dándole la bienvenida a sus hermanos. Mi amado, el rostro de Dios debe ser reflejado en cada uno de nosotros. Que ese testimonio en nosotros brille y que sea el poder de Dios transformando las vidas. Amén, mis hermanos. Mire que tengo un testimonio muy corto ya para terminar acerca del servicio. Yo vengo de una familia que no fue cristiana. Mi familia, mis padres católicos, con principios. Doy gracias a Dios por ellos. Pero el amor a la obra de Dios vino por parte de mi suegra. Porque mi suegra era una mujer temerosa de Dios. Mi suegra fue la que me enseñó ese valor del servicio. Mi suegra se esmeraba que lo que hacía para Dios era algo lo mejor. Y de ella aprendí, mis amados, que a Dios se le debe servir con excelencia, no mediocres, sino que el poder de Dios sea reflejado en nosotros con nuestra vida, nuestro testimonio. Y de ella aprendí también que a los hijos uno tiene que estorbarlos. Porque mi suegra, primero a sus hijos, ay mamá, que es que hoy tengo pereza. No, se va conmigo para la iglesia y es todo. No es negociable el culto. Y eso tenemos que hacerlo. Estorbar a nuestros hijos para que no pase como pasó ¿con quién, mis amados? Se me olvidó. Perdón, Señor. ¿Con quién? No. Que perdió sus hijos por alcahuetear y ser permisivo. ¿Quién? Con los hijos de Elí. Amén, mis hermanos, porque están atentos. Sí, entonces de ella aprendí esto, el servicio, la entrega, a servir con excelencia y que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, no para que nos vean los hermanitos, sino porque queremos agradar a Dios, servir de corazón. Y ese era el testimonio que yo tenía corto, pero dejó una gran enseñanza en mi vida, que lo aprendí de ella, porque fue una mujer esforzada, amaba a Dios y murió amando a Dios. Terminó en una cama, una enfermedad, confiando en el Señor y esperando en el Señor.
Y yo pues me siento honrado por eso. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos, mis hermanos? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Cuántos de sus hijos quieren que sean enseñados? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean enseñados por la palabra de Dios? Amén, mis hermanos. Pero algo muy importante que es tomar la primera silla, mis amados. Anhelar esa primera silla. Recuerden que si yo estoy sentado en la silla segunda, no es edificación para mi casa. Mis hijos perderán el chance de conocer a Dios. El llamado es ese, mis amados, a buscar esa primera silla, anhelarla en nuestro corazón, que en nuestras oraciones esté: Señor, ayúdame a sentarme en la primera silla. Yo quiero ser un hombre temeroso de ti, Señor. Quiero pedirles que se pongan en pie, por favor. Amados, en esta mañana yo quiero darle gracias a Dios de verdad por esta enseñanza. Y una de las formas de bendecir a sus hijos, ¿cuál creerían que eso es para nosotros como padres? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo bendeciríamos a nuestros hijos? Cosas materiales. Hijo, te bendigo con mi casa, con mi carro, te dejo mi empresa. No, mis hermanos, no son las bendiciones materiales lo que debemos heredar a nuestros hijos. Debemos heredar el conocimiento, el temor a la palabra de Dios. Esa necesidad de buscar a Dios en todo momento, en toda angustia, en momentos de alegría, de felicidad. Ahí esa es la herencia que debemos heredar a nuestros hijos. La búsqueda de esa palabra, esa comunión permanente con el Creador. Esa palabra que es la que edifica y fortalece, la que levanta. Entonces en esta mañana yo quiero, mis amados, bendecirles, bendecir sus familias, sus casas, que sean de bendición en el poder de Dios. No es la bendición material, no es esa bendición la que quiere Dios para nuestros hijos. Eso puede causar que sus hijos se desvíen del propósito de Dios. El poder del dinero, de las cosas materiales. El Señor quiere nuestra integridad, que heredemos esa palabra, el temor a Jehová, que es el comienzo de la sabiduría, mis amados. Yo quiero que en esta mañana ustedes repitan conmigo estas palabras. Amado Señor, en esta mañana quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis errores que como padre he cometido en mi vida, Señor, y que estos errores y estas malas decisiones han perjudicado, Señor, a mi familia de una u otra forma, Señor. Hoy te pido, Padre, que seas tú perdonando, Dios de la gloria, cada mala decisión que yo haya tomado, Señor, y que seas tú, Señor, tomando el control de mi vida, Señor, y que por medio, Señor, del conocimiento tuyo, Señor, y la sabiduría tuya, Señor, yo bendiga a mis hijos, Señor, conforme a tu palabra, Señor, que por medio de mí, Señor, mis hijos sean bendecidos, que por medio de mí, Señor, mi generación sea bendecida, que por medio de mí, Señor, las naciones sean transformadas por el poder de tu palabra, Señor, que por medio de mí, Señor, el poder de tu gloria, Señor, sea revelado a las personas que no conocen de ti, Señor. Padre, y que por medio de mí muchas familias y muchas personas lleguen al conocimiento tuyo, Señor. Te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor, porque tu Espíritu, Señor, está en medio de mí, está en medio de mi casa, y tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor,